El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, ya son las 5 en punto. Le damos la bienvenida a Eddie Alcántara, Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras. Por supuesto, viene conmigo ahí enfrente de lucha José Luis Mendoza, y quien les habla, que continuamos hasta las 7 de la noche. Buenas tardes a los caballeros. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. José Luis. Buenas tardes, Esteban, el travieso. Buenas tardes. Buenas tardes al país. Saludos a doña Yulisa Céspedes, don Fafa Tavera, José Luis Mendoza. Hola, ¿cómo estás? Eddie Alcántara, don Francis Villalona en los controles, el equipo técnico que nos acompaña, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. No ha llovido, ha estado nublado. Ah, no. Y entonces aquí... ¿Y de dónde tú vienes? Eso te iba yo a preguntar. Bueno, ¿Tú estabas donde? ¿En el desierto de Sahara? Ha caído agüita. Bueno, llovió, sí, es verdad. Lo pasa, voy a repetir. Lo que pasa es que estuve... Cuidado, que tu esposa ahí el programa. No digas nada. Voy a decir, no. La mañana trancado. Bueno, prácticamente trancado. Bueno, sí, ya. Yo estuve varias horas en lo que se conoce como un extremo de la ciudad. La Fiscalía Gapre, en la zona oriental, en Santo Domingo. Ahí sí hay gente. No, pero ahí una cosa increíble. Tú no estabas, óigame. Y esos fiscales adjuntos, hay que reconocer que esa gente se faja, trabaja. Mira, yo le quiero, ahora que tú mencionas a Gapre, le quiero dar un reconocimiento a mi amigo allá en la zona oriental, el fiscal, nuestro amigo fiscal de la provincia, porque él ha hecho un intento de despejar un poquito lo de Gapre, pues es un mercado, señor. Usted entra ahí. No, mire. Lo primero es que tiene que agarrarse los dos bolsillos. Pero eso es una cantidad. Yo le voy a creer a mi Y hermano entrar Esteban. sin cartera. Pero no, el que ha ido a Gapre, va toda clase de gente, porque se supone que para conocer el que ha ido a Gapre situaciones, sabe que cuando está lloviendo, se dan cuenta que está lloviendo porque están en Gapre, porque adentro es que llueve. Vamos a cambiar de tema. Está muy mejorada la condición. Vamos a cambiar de tema. Pero Fafa tiene una información. Discúlpame, antes de que no Fafa, quiero que te vayan a poner a dormir para los pies por culpa de Eddie. Solo destacar, porque independientemente de porque yo andaba, no era un asunto grave, pero destacar la labor, labor de esos representantes del Ministerio Público, que ciertamente hay áreas que tú puedes criticar la vagancia, pero ahí se trabaja. Sí. Ahora, tú viste en la autopista ahí de San Isidro la cantidad de supermercados que han abierto ahora. Bueno, para ir a Gapre hay que... No, pero yo crucé por el elevado, yo venía... Señores, Fafa, saludos. Permítanme también a mí saludar. Fafa con su sombrero Panamá. Tú eres el jefe. Fafa, ese sombrero. Mi amor, tú eres el jefe, tú nos has dado la palabra. Tengo una noticia pesada para mí. Me acaban de llamar cuando entraba aquí al estudio, aquí a este estudio, que Lorenzo Sención Silverio, un coronel constitucionalista que fue de los más consecuentes en las luchas democráticas, hace unos minutos murió. Lo digo para que todos los compañeros de la guerra sepan que ha caído un modelo de hombre que tuvo una conducta siempre ejemplar al servicio de la gente, que no usó su rango para especular y que se podía contar con él para cualquier acción que fortaleciera la lucha por la democracia. Baja sus restos. Era del sur, por si acaso, con esos dos apellidos. Tiene que ser del sur porque Sención. Él andaba, cuando adapta aquel incidente, murió en San Juan y él era el que lo acompañaba. Yo supongo que era el que lo llevaba para allá. Ok. Bueno, miren. Por cierto, Fafa, más adelante, escúchame, Eddie. Más adelante que no, me gustaría escucharte hablar de los panfleteros. Hoy es el día de los panfleteros, hoy 29 de enero. Porque un día como en el 60 fue que los capturaron y yo te puedo hablar. Ayer yo introduje un recuerdo que fue el día que me hicieron preso. Pero hoy fue el día que me dieron la pela. Ay, mi madrecita. Una situación que es para que la gente tenga una idea de lo que son los gobiernos de fuerza. Miren, los panfleteros eran un grupo de jóvenes entre 14 y 17 años. Oiga eso. Eran unos muchachos muy activos en las denuncias y le decían los panfleteros porque vivían repartiendo panfletos. Y era una unidad que en Santiago tenía el garete a todo el mundo. Un grupo de muchachos muy decididos. Algunos que sobrevivieron porque no cayeron presos, como Negro Veras, eran miembros de ellos. Y a esos muchachos, la gente de la cárcel
se sorprendió de ver una participación juvenil con ese nivel de compromiso y creyó que debían dar un ejemplo y que se supiera lo que hacían. Maltrataron físicamente como a todos nosotros, y cuando bajo la presión de la vida había que salir de ello, ellos querían salir antes que nada, lo pusieron a firmar una carta dándole gracias al generalísimo porque este había ordenado su libertad. A cada uno lo llamaron a ellos, mire, el jefe ordenó que lo soltaran, escribiría una carta de gracia. Y ellos llegaron a la celda felices porque le habían comunicado que Trujillo ordenó su libertad y que para completar eso le pidieron que ellos firmaran una carta agradeciéndole al jefe ese gesto. Ellos creían que de verdad estaban esa noche fue precisamente la noche que yo llegué, el día que yo llegué allá, y lo que amanecía el 28, lo liquidaron a todos. No se sabe ni dónde están enterrados, creo que a mí más me sorprende. Que yo he dicho con mucha timidez porque vi una acción, y es que usaban la incineradora del distrito para sacar algunos cuerpos de circulación y que nunca se ha dicho esa vaina. La incineradora de basura que había. Mucha gente respiró sin saber lo que estaba haciendo, con cadáveres llevados a la incineradora del distrito. Yo no sabía eso. La gente creyendo que era basura. Yo supongo, no podían arriesgarse a que apareciera un cadáver de un joven de eso, porque exhibieron cuando la familia fue a reclamar que no aparecían. ¿Cómo que no? Miren, nosotros lo pusimos en libertad. Se habrán ido, mire la carta firmada por ellos, el jefe lo soltó, y entonces salí a buscarlo creyendo que estaban escondidos. Una de las burlas más grandes de la campaña fue el tratamiento a esos muchachos. Y yo creo, lo digo, que en diversas ocasiones, lo mismo yo creo que pasó con el doctor Tejada Florentino, lo incineraron en esa vaina del distrito que había. Porque yo vi, estando en el patio, un camión en una ocasión de el distrito de ellos. Y es una pena que hoy sea el día. Yo decía que ese fue el día que a mí me dieron la pela. Wow. Me cogieron, me pusieron una esposa, César Rodríguez Villeta, que está vivo ahí en Monteplata, que fue gobernador, que fue candidato a senador contra Ramón Alburquerque, y yo ayudé contando lo que fue él, que él no lo invistieran como senador porque querían imponerlo. Pues ese le dijo al jefe del PETAR, Américo, pero Fafa se va limpio. Yo llegué el 28 y ya estaba harto de matar. Y dice Américo, atiéndelo tú. Y él fue y buscó una esposa. Yo estaba desnudo. Me la puso. Y a los dos policías que fueron en la perrera a buscar los presos que iban todos los días para llevarlo a la Victoria, le dijo, tengan, entrénense ustedes. Me metieron en el Coliseo, era la base de la torre. Y entonces uno se puso por el frente y otro por la espalda, y él le dijo, denle simultáneamente y cuenten los golpes. Uno comenzó a darme de aquí para arriba y otro comenzó a darme de arriba para abajo, contando al mismo tiempo los golpes. Contaron 51 y me tumbaron al suelo. Me derrumbaron de 2 tigres jóvenes, acabaron conmigo. Al momento yo me levanté y fui a la llave a quitarme la arena y la sangre porque me cortó. Yo tenía hasta hace poco las muestras. Y debajo de la llave fue uno de los 2 policías. Fue la lección de la vida que todavía yo recuerdo y que agradezco. Mire, señor, yo no sé cómo usted se llama. Y por tanto, yo no tengo nada contra usted, pero entienda que este es mi trabajo. Luego. Y yo abrí los brazos y dije, ay, coño, hasta el verdugo es una víctima. Y nunca le puse odio a ellos por eso. ¿Ese verdugo después te salvó la vida, Fafa? ¿No fue? Sí. ¿Tú sabes lo que es El que eso? te fue a buscar preso después fue ese. Eso no tiene madre de lo que son las cosas de la vida. Ese verdugo que me confesó su pena me dio un valor que yo tengo todavía, que es ese. No te puedes equivocar con el rencor entre los que te maltratan. Ellos son un instrumento nada más. Por eso estuve hablando de la policía y de los guardias todavía. Yo no le echo la culpa a los infelices de la tropa. Vámonos a una pausa, regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:12, cortesía de nuestro diario Z Digital. Le damos lectura al siguiente boletín informativo. El presidente Danilo Medina se reunió este martes con su homólogo español Pedro Sánchez en el marco de una visita oficial a República Dominicana, siendo esta la primera de un presidente del gobierno español en 23 años.
Durante el encuentro realizado en el despacho presidencial del Palacio Nacional, ambos gobernantes abordaron temas de interés común por casi una hora con el objetivo de renovar los lazos de amistad y cooperación que unen a España y República Dominicana. El Consejo de la Internacional Socialista aprobó este martes una resolución en la que reconoció los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó de conducir una transición hacia la democracia apoyada en la legítima Asamblea Nacional. El organismo señaló que la única manera de avanzar en ese país es con la celebración urgente de nuevos comicios, según el documento aprobado al término de la reunión de 2 días en Santo Domingo. Dichas elecciones han de ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial y deben tener lugar con la participación de aquellos previamente calificados, además de estar acompañados por la liberación de los prisioneros políticos, se agregó en la resolución. La crisis en Venezuela vive un nuevo episodio después de que el pasado miércoles el jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se proclamara presidente interino del país. La Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado inició este martes los trabajos de organización y planificación referente a las propuestas de modificación a la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social en lo que respecta al régimen. A través de un comunicado, el Senado informó que la comisión acordó reunirse este próximo martes a las 11 de la mañana e invitar a más de 40 sectores vinculados al tema. El objetivo del proyecto de modificación a la Ley 87-01 es el de establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el marco de la Constitución para regular, desarrollar y garantizar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente a la protección social del derecho a la salud y ante la enfermedad y vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, maternidad y riesgos laborales. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor John Bolton, tenía escrito en su cuaderno 5,000 tropas a Colombia durante la rueda de prensa en la que la Casa Blanca anunció ayer sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. En una ampliación de fotografías tomadas por diversos medios de comunicación estadounidenses, durante la rueda de prensa se aprecian 2 inscripciones en los cuadernos de Bolton. La primera reza: Afganistán, bienvenidas las negociaciones de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice 5,000 tropas a Colombia. Preguntada por EFE, la Casa Blanca no quiso dar explicaciones sobre la cuestión. El Ministerio de Hacienda destacó como positivo las finanzas públicas de la República Dominicana, las cuales durante el año 2018 mostraron un buen desempeño con ingresos fiscales que superan lo presupuestado, gasto total de administración central situado por debajo del promedio de la región y la mejora de todos los indicadores de riesgo del portafolio de la deuda, según un informe del organismo económico. De acuerdo con el informe Resultados de las Finanzas Públicas 2018, los ingresos ascendieron a 601.257 millones, incluyendo donaciones por 960 millones para un incremento de 13.1%. Respecto a lo recaudado en el 2017, lo que significó República Dominicana 69.775 millones adicionales. El informe destacó que alcanzar esas cifras de ingresos implicó un cumplimiento del 100.7% del presupuesto original aprobado por las autoridades y que fue posible gracias a la aplicación de medidas de mejora administrativa que adoptaron las agencias recaudadoras, así como el esfuerzo conjunto que llevaron a cabo para reducir el incumplimiento tributario y el combate de los ilícitos. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de todas nuestras redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Brevemente, ese aumento de las recaudaciones que por encima de lo estimado el año pasado, según dice el ministro de Hacienda, hubiera sido un buen motivo para anunciar una reducción del déficit fiscal. Sin embargo, el déficit del año pasado aumentó porque asimismo como aumentaron las recaudaciones por encima de lo estimado, también aumentaron los gastos por encima de lo estimado y por encima del aumento en que aumentaron las recaudaciones, y lamentablemente el déficit fiscal el año pasado pasó de 2.2% del Producto Interno Bruto a 2.4% del Producto Interno Bruto. Es algo
Tú me estás dando la razón a lo que yo te dije hace un tiempecito. Yo te decía que se proyecta un déficit que ellos saben que no va a terminar ahí. No, porque el déficit que estoy Y termina siempre el déficit por encima de lo que se proyecta. El déficit que estoy haciendo referencia. Porque todo es coloqué en papeles. El déficit que estoy haciendo referencia del aumento fue informado por el gobierno en diciembre del año pasado. Lo que pasa es que a lo que hago referencia es a que pudo haberse evitado si no hubiera habido un aumento de los gastos. O sea que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por reducir los gastos para que cuando sus recaudaciones estén por encima de lo estimado, que entonces se traduzca una reducción del déficit y no precisamente en una motivación para gastar más. Por eso te estoy diciendo, todavía con una recaudación por encima de lo proyectado, el déficit aumenta por encima de lo que se proyectó. Te indica a ti que lo que se colocó el número como déficit real del presupuesto no era más que un engaño porque sabían que no iba a terminar ahí. No lo sabía. Se aumentó el gasto porque siempre colocan numeritos para que digan que ahora con este presupuesto el déficit proyectado es inferior al año pasado. Todo es un maldito engaño, hermano. Porque todo el mundo sabía el año pasado que ese déficit no iba a terminar donde ellos lo presentaron. Al contrario, tuvimos la oportunidad de que terminara donde ellos anunciaron que iba a terminar. No, pues tú le acabas de decir que no. No, porque el gobierno entonces aumentó sus gastos. El gobierno pudo haber hecho un esfuerzo por mantener sus gastos controlados. Es que siempre se puede. Que siempre pasa. Es como una casa de familia, que si uno dice, bueno, señores, este mes vamos a tener que gastar un 5% menos, pues vamos a gastar un 5% menos. El Estado Dominicano en su diseño actual. Es un asunto de esfuerzo. Nadie hace ese esfuerzo, lamentablemente. Sí, pero es una pena, pero debería. Pero oigan, hay una política de proyectar la imagen de que todo está bien y después explicaron. Por ejemplo, yo vi, crecieron las exportaciones, pero para tú valorar lo real, tiene que lograrse con las exportaciones lo que hizo el hombre que dirige el dinero al hacer la comparación más ecuánime entre la deuda y el crecimiento, que te pone, por cada 1% el crecimiento del Producto Interno Bruto, creció un 3% la deuda. Cuando tú ves eso solo. No es que anteriormente. Pero espérate, el otro elemento que digo de eso es, la exportación, te la publican como un elemento autónomo. Crecieron las exportaciones. ¿Y las importaciones? ¿Cuánto crecieron? Porque decir, ahora vendimos más, no tiene valor si tú no la comparas con lo que tuvieron que pagar por eso, con el intercambio, y no te publican los dos elementos. Porque aquí sí crece en una forma ininterrumpida las importaciones. Porque estas sociedades lo que nos crean es deseo, hábito, consumo. Lo que pasa es, Fafa, que aquí se ha adoptado, aquí se ha adoptado un sistema que es tratar de maquillar todo cuanto número desde el punto de vista fiscal se pueda maquillar y tratar de vender eso sobre la base de que miente, que algo quede. Aquí está quedando todo, porque te lo meten todos los días en los medios de comunicación, en los periódicos, un supuesto crecimiento. Mira, hace 3 años el crecimiento económico iba a la par con el endeudamiento, 3 o 4 años. Cuando crecía la economía, 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares exactamente tomábamos prestado para nosotros complementar el presupuesto, lo que se presupuestó. Ahora no. Ahora lo que se proyecta como presupuesto siempre tiene que ir acompañado de un endeudamiento que triplica el crecimiento inclusive que produce la inyección de ese dinero fresco que se busca en el mercado internacional a través de los bonos. Que eso es lo grave. Que podemos sostenerlo hasta el momento y lo estamos sosteniendo. Sí. Puerto Rico lo pudo sostener, pero llegó un momento que no podía. ¿Y qué pasa con Puerto Rico? Que cuando ya Puerto Rico no podía honrar sus compromisos, Puerto Rico sabía que contaba con la benevolencia de un Estado que es libre asociado, que en su legislación tenía la garantía de la Cámara de Representantes para que le metiera la mano, creara cuanta medida fuera necesaria para que no colapsara la economía de Puerto Rico. Y todavía míralo como están. Si nosotros caemos en la misma situación de Puerto Rico, ¿cómo tú crees que nosotros podemos recuperarnos? ¿O tú te crees que los gobiernos anteriores que hemos tenido desde la fundación de la República no se endeudaban tanto porque eran unos pendejos? ¿O tú te crees que en los gobiernos del presidente Balaguer, que era enemigo del endeudamiento, no tomaba prestado para hacer 300 carreteras? Es porque era un pendejo, era un ignorante de que la inyección de eso hacía crecer de manera automática la economía. No, porque sabían el problema, la dificultad en el que sometían a la soberanía nacional del Estado Dominicano con ese tipo de endeudamiento a la carrera.
Y a eso se le temían todos los gobiernos. Ahora no le teme nadie. Y va a llegar un momento en que eso va a ser inmanejable. Eso es como el que dice, bueno, yo gano 50,000 pesos, ¿me pueden endeudar? Para pagar 35 y quedarme con 15,000. Aumentando la canasta familiar, los gastos de la familia. Llega un momento en que ya los 15 que tú tienes no te sirven, no te alcanzan para tú solventarte. Y tienes que acudir a más endeudamiento comprometiendo esos 15 pesos, esos 15,000 pesos. Y después entonces te tranca desde el punto de vista económico y ahí viene el colapso. Entonces, eso es lo que está pasando con el país. ¿Hemos podido sostenerlo? Claro que sí. Todos los años proyectando un presupuesto de recaudación que el Estado dominicano no tiene la capacidad de producir esa riqueza. Porque no es verdad que está produciendo esa riqueza. Para tú coger de 800,000 millones a 900,000 en papel y hay que buscar esos 900,000, no hemos tenido la capacidad de producir esa riqueza. Entonces, lo que tenemos que hacer es endeudarnos. Ahora, no hay duda de que hay una línea, pero yo quiero que ustedes me permitan hoy hacer un comentario sobre 2 envíos que nos hicieron aquí a una parte de nosotros, sobre 2 libros. Yo lo vi, me lo llevé para la casa, Célebres Músicos, y uno de Fausto Polanco y uno de Dagoberto Tejada sobre la identidad, la música popular y la identidad nacional. Yo me puse a ver esos 2 libros y quedé impresionado. Primero por el trabajo de Fausto, que tiene, como quien no quiere la cosa, 82 resúmenes presentando los músicos desde el origen hasta hoy para la actualidad. Y hablando del papel de la música a través de la historia en este país. Y un trabajo de investigación inmenso, música popular, identidad nacional en dominicana, de Dagoberto Tejada. El libro de Fausto tiene un prefacio de un hombre que estuvo aquí con nosotros hace poco, Pochi Familia, que es el que prologa ese libro. Pero el de Dagoberto tiene un prólogo de Rafael Charjú Mejía, un especialista en la historia del merengue. Y aquí hay una visión. Yo soy oyente del programa de Charjú. No, claro. Aquí hay una visión que uno no puede pasar por alto. Señores, el papel de la música en la construcción de la propia identidad nacional. No es un problema autónomo, tiene que ver con la gente y con la característica. Incluso una consideración de que la música tiene que ser analizada como parte integrante de una sociedad y nunca como una variable autónoma de la misma. Ella existe desde el inicio de la sociedad junto al canto, a la danza, a la forma de ser. Es una manera en que se va construyendo esa identidad. Y desde ese punto de vista no había un trabajo que recogiera con la seriedad que lo hace Dagoberto todo el proceso de la música, desde el areíto y la música indígena a la actualidad. Y entonces, sí, tú sabes lo que es eso, la música y la colonización, lo que fue el descubrimiento de América y cómo hubo de verdad una situación especial cuando se fue conformando esa característica de nuestra identidad en la música bajo la influencia de esa presencia. Dice que el Estado Dominicano, con identificación de territorio, bandera, himno y escudo, idealizado por una élite que rápidamente se dividió entre los que tenían fe en la República, capaz de mantener tanto su independencia como su soberanía, y los que proclamaban la anexión a un imperio, preferiblemente de España. La lucha antihaitiana generó las definiciones de una identidad y comenzó a expresar eso. Yo quiero que, a pesar de que Francia ha levantado la mano, yo no sé si es que él es antimúsico, que me permitan después mostrar cómo en la referencia del trabajo que hace Dagoberto aparece la música sorpresa, como un recurso inmenso. Francia es el único guirero que lee partitura en este país. Vamos a la pausa. El gobierno de la tarde. De vuelta al gobierno de la tarde. Cuidado si ustedes lo atrapan con esa conversación en el aire. No, permíteme decirle. Esteban y José Luis están en el aire. No, permíteme decir que como yo estaba manejando el concepto de estos 2 libros y Esteban me ha pedido. Antes de eso, hay una necesidad urgente de sangre O negativo.
La persona está en el Centro Médico Dominicano. El contacto es el 829-638-9787 con el señor David Martínez, sangre O negativo con urgencia en el Centro Médico Dominicano. No, que yo quiero decir que estaba comentando sobre la aparición del libro de Wilfrido sobre la identidad popular y la música, y sobre el libro de Fausto Polanco acerca de los músicos. Y el compañero Esteban me ha dicho, oye, aquí hicimos un espacio para la farándula los viernes. Sí, Y yo voy a complacer a mi compañero porque fue el primer día, el viernes pasado. sí, el viernes pasado que traímos Y a voy a trasladar para el viernes el comentario que yo tengo de fondo sobre la importancia y la trascendencia de todo trabajo, el de Fausto Polanco y el de Dagoberto Tejada Ortiz. Mire, yo quiero compartir, en el introito lo iba a hacer, con ustedes una experiencia que tuve ayer. Ayer ustedes saben que estábamos hablando del tema de la denuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo revelé algunas cosas aquí, que lo hice motivado. Algunas cosas, pero tú sí viniste hoy humilde. Algunas cosas. Sí, lo hice motivado porque cuando... Él vino como un predictor ayer, cuando dije algo de lo que iba a pasar, y ustedes son testigos. previendo la división del yo PLD no en tengo que prever, febrero. yo no tengo que prever nada. Pues yo tengo mi tesis sobre la división del PLD con relación a la oposición, y ustedes lo saben que yo lo he dicho 20 veces aquí. Lo que sucede es, hermano, que a veces se cree que uno no tiene las informaciones, entonces te quieren sorprender con una noticia que hace 6 o 7 meses ya la conocían, pero llegó el momento de que ya la hicieran pública, perfecto. Y parece que ya arrancaron. Me llegó el primer video ya, donde no voy a decir. Ese quién video lo está desde envía. noviembre. No, ese acaba de circular. Sí, pero desde noviembre están ¿De los qué videos. es? No, ¿de qué Con es? Leonel Fernández, no, pero el video está desde noviembre. Habla, es una entrevista que le están haciendo al presidente Fernández y él habla de por qué 2 periodos y nada más. Si ustedes quieren lo compartimos. Ahora que aquí. está Fernández, le anuncio que mi comentario es sobre la denuncia que se hizo de parte de Leonel Fernández acerca de la campaña. Yo recibí un material como el de la campaña y lo voy a compartir con la gente. Mire, desde noviembre están circulando algunos videos donde Leonel Fernández está desafiando y por ahí sigue. Yo lo tengo el video, porque eso comenzó desde noviembre. Lo que se va a publicar. Y O sea, alguien que me llamó. ¿estaban atrasados de noticias lo de Sí, la rueda de prensa? alguien no, yo lo sabía, lo que pasa es que están buscando la manera de que no ocurriera. Alguien me llamó después que yo terminé ayer y me dijo que hace un tiempecito se le había comunicado a dirigentes fundamentales del equipo de Danilo Medina sobre los conocimientos que se tenían con relación a la elaboración de una campaña sucia, lo que ellos denunciaron. Que ellos trataron de evitar no hacer esa rueda de prensa porque iba a recibir mucho cuestionamiento, iba a poner en alto relieve más aún de cómo está la situación del Partido de la Liberación Dominicana, y que con relación a lo que yo dije de el mes de febrero, la situación que iba a ocurrir en el PLD, hay algo que se me olvidó compartir y se lo voy a decir. Yo le había comunicado a ustedes que el equipo de Leonel Fernández estaba trabajando en 2 vertientes. La primera es consolidar la fortaleza que tenga dentro del PLD y los amarres permanentes y continuos que hay alrededor de los partidos políticos de oposición que en una vez conformaron o fueron parte del bloque del Partido de la Liberación Dominicana y aliados. ¿Verdad? Yo lo había dicho. Miren, es inminente, oigan lo que les estoy diciendo, que para principios del mes de febrero, que comienza el viernes, el mes de que febrero. comienza el viernes, Principio del mes de febrero es la próxima semana. la próxima semana, se agudice más la No, situación. este viernes. Se agudice más la situación. Pero viernes no van a hacer nada. Eso es cuestión de la semana que viene. Se agudice más la situación en el PLD con otros informes que se pretenden dar, si insisten, dicen ellos, en publicar cosas que dicen ellos son inciertas, que para mí no son inciertas, son delaciones. No hay campaña sucia. Campaña sucia es inventar una cosa y presentar al país lo que no es.
para mí que son delaciones. Delaciones de las cuales son cómplices todos. Por el que maneja la estructura ahora de poder y tiene con qué pagar y pagar bien, la acomoda a su manera. Hay algo que no me cuadra. Espérate. Y No te sé digo. por qué, pero yo no. voy a leer la Espérate y te campaña. digo para que te cuadren, que te va a decir. Porque tú, No, para que te cuadren. Mira. Yo tengo la campaña Mira. aquí. Mira, ambos sectores se resisten entre ellos a reunirse. Oigan bien lo que estoy diciendo. Ambos sectores. Porque lo peor de todo es que el equipo de Danilo Medina sabe, que el equipo de Leonel Fernández sabe lo que está preparado desde hace 6 meses. Hay algo que no me cuadra. Tú me estás oyendo lo que te estoy Sí, diciendo. Entonces, sí. a principios de enero. Todo eso es especulativo. No, yo no especulo, tú lo sabes, te lo he dicho. No, Porque pero que, ¿Hace qué tiempo te dije yo a ti la situación de febrero, Fafa? ¿Hace qué tiempo? y se dio, no, vamos a esperar a febrero. Papá, yo dije que se iba a agudizar la crisis, que iban a haber. No, tú dijiste que en febrero Leonel Fernández se va del PLD. Perdóname, yo dije. Eso fue lo que tú dijiste. Perdóname, yo dije aquí. Entonces vamos a esperar. Está bien, pero no me coja con pinza. Yo dije aquí que la situación, Sin pinza. oye, que la situación en el PLD se iba a empeorar en el mes de febrero y que me dijeron a mí los leonelistas que con el esquema que se planteó para terminar de hacer añico a Leonel Fernández, no llegaban al mes de febrero. Déjame decirte lo que no O sea, me cuadra. no pasaban Pero de déjame febrero. decirte lo que no me cuadra. Te voy a decir lo que no me cuadra. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón o qué sería lo que impediría que Leonel Fernández sea candidato por el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Su prestigio, que no lo es? ¿O el hecho de que el presidente Danilo Medina consiga que le modifiquen la Constitución y que lo habiliten para ser candidato? Pero esa es la noticia. Sí, no, pues está bien, esa es la noticia. Yo lo que te digo a ti, ¿qué necesidad tiene el sector, mirando desde afuera, qué necesidad tiene el danilismo de desacreditar a la figura de Leonel Fernández si el danilismo sabe, como lo sabe el propio Leonel Fernández, que sin el impedimento para ser candidato, en un enfrentamiento abierto entre Danilo y Leonel Fernández, Danilo le gana? Permíteme responder. Esto no tiene sentido. No tiene sentido porque Voy a desacreditar a Leonel Fernández, No. ¿pero para qué? Pero esa es la noticia. Si Leonel Fernández no es un adversario pero para dame- Danilo, escúchame, Fafa. estando Danilo bien, habilitado. pero dame decirte- Y si Leonel Fernández no es un problema para Danilo, sino que para Danilo, ahora mismo el problema sería su inhabilitación, no el hecho de que Leonel Fernández Pero- esté presente. está bien, Entonces, pero- un tercer elemento es el hecho de que si Danilo Medina lograse la habilitación para poder ser candidato, no va a desacreditar a Leonel Fernández, sino que lo que haría sería enfrentarlo en buena lid para ganarle en buena lid y que Leonel Fernández se quede en el partido, porque Danilo sabe que no gana sin Leonel. Óyeme, esa es la, escúchame, Fafa. Mira, esa es la noticia la que tú acabas de decir. Entonces no tiene Pero dame sentido terminar. el provocar una división. Pero dame decirte por qué tiene sentido. Porque Leonel Fernández decidió no enfrentar a Danilo si es candidato en el PLD. Él lo decidió porque él sabe lo que pesa el poder. Ajá. Pero déjame terminar, papá. ¿Y dónde Pero déjame dónde entra terminar. la campaña de crédito ahí? Pero vamos a Pero déjame esperar que terminar. Mira. Para que tú sepas cuál es el esquema. Mira. Si Danilo Medina decide modificar la Constitución. Y lo logra. Ajá. Aunque Leonel Fernández no tiene impedimento para enfrentar internamente a Danilo Medina, no lo va a enfrentar. Esa es la noticia que yo di hace 6 meses. Sí. ¿Y qué va a preferir Leonel Fernández? irse. Salirlo a enfrentar desde un bloque diferente al del PLD. Perdóname. Porque va a perder la primaria interna en el PLD. Porque con el presidente de la República. Entonces, mira, que aquí nadie siendo presidente ha perdido una primaria. En ninguna parte de América Latina. La perdió uno siendo vice, si pero es no así, presidente. Entonces, No, mira, si fuera vice así. y uno que fue pero, expresidente, Eddie, si primera fuera- vez, Hipólito Mejía. Eddie, si fuera así, entonces el danilismo Pero déjame quisiera terminar. desacreditar a Leonel Fernández una vez Leonel Fernández se vaya bien. y enfrente a Danilo. Señores, Vamos a dejar que te Sí, no lo enfrenta, ¿no? agoten su turno que yo le voy a leer a ustedes la campaña O sea, sucia. La pero tengo oye bien, aquí. oye Está bien, bien. entonces, Estoy esperando a Una Fafa. campaña sucia en contra de Leonel Fernández. Una vez si Leonel Fernández se vaya, me enfrenta, si yo soy Danilo, me enfrenta como candidato y entonces ahí yo busco la manera de desacreditarlo. Bueno, Pero perfecto, terminaste. lo va a desacreditar estando dentro del partido si tú Ese- mismo estás diciendo ese- que él no lo enfrentaría. Esa es tu Esteban, lógica. No tiene sentido. Vamos a apretarle la guira, como Sí, dice préstame José la Luis. guira. Ajá. Y no me interrumpa. ¿Cómo que tú agarraste la Para que la gente, adelante? no, porque si tú me interrumpes, la gente no va a entender. Es cierto, sí, Como la también. gente no cree lo que No, tú estás no. diciendo, tiene que entender lo que yo estoy diciendo.
No, lo que pasa es que tú estás haciendo una predicción No con te base dice- en algo que no me cuadra. Pero déjame terminar. Pero tranquilo. Mi amor, dame terminar, mi amor. Tranquilo. Ven, dame terminar, Si mi no te amor. cuadra, deja que él te Ven para que te cuadre. Mira. La noticia que se dio, porque precisamente Danilo Medina si no hubiese tenido impedimento, Leonel Fernández pudiera enfrentarlo como candidato, porque Leonel no tiene ningún impedimento de enfrentarlo en el PLD. Pero Entonces, tú ¿qué dices que él no lo va a hacer. pasa? Ándala, seguro. Pero vamos a dejarlo tranquilo que termine. Danilo Es Medina cierto, es aprueba cierto. la constitución y Leonel Fernández y el equipo decidieron no enfrentarlo en una primaria en el PLD. Por lo tanto, Espérate, no hay que desacreditarlo. por Dios. Esa es tu lógica, pero no es lo que está pasando. Esteban, vamos a dejarlo. Pero ¿qué pasa? Que como la decisión de modificar o no la constitución todavía no está definido per se, el intento que sigue es, porque Danilo Medina siempre ha dicho que no está en cuestión de reelección, yo lo he dicho. Si tú logras crear una política de descrédito que disminuya la posibilidad de Leonel Fernández y puede ponerlo a competir con la fuerza del poder y de apoyo de Danilo Medina internamente con Leonel para después del descrédito poder ganar internamente a Leonel Fernández, Danilo Medina no se aboca a una reforma constitucional. Y ese intento de la campaña sucia y de todo lo que hay es precisamente procurando que uno de los pupilos del Danilo Medina, si no se aborda la constitución o es imposible modificarla, pueda enfrentar internamente a Leonel Fernández. Entonces, hermano, hace rato que el equipo, y lo estoy diciendo públicamente, y que llamen y me desmientan el equipo de Leonel Fernández, y el de Danilo Medina también, que se reúnen ahí en Caney a discutir todos los temas, para que estemos claros. Mira, hace tiempo que el plan B del equipo de Leonel Fernández se está orquestando con otros partidos políticos. Porque si Danilo decide, ellos decidieron ya no quedarse en el PLD. Eso es lo que yo he dicho. Si en febrero Danilo dice, miren, yo no voy a modificar la constitución, aunque Leonel Fernández tenga de frente a Danilo, maniobrando en su contra, va a enfrentar a cualquiera internamente Pero, en el oye, PLD. pero- Ahora, si Danilo Medina, oigan lo que le estoy diciendo al país. Mira, me está llamando Danilo Medina para decirme que es así como yo digo. Mira, Sí, seguro. si Danilo Medina decide abordar y modificar la constitución, hermano mío, que esa es la noticia, y lo dice en febrero se va Leonel. Ajá, pero no lo va a decir. Ah, Él no, no lo va a decir. Pero aguante. aparte de eso, el escenario que tú estás poniendo, si Aguanten Danilo su Medina no va como debate. candidato, si no va como candidato porque no puede modificar la constitución, entonces para poder fortalecer a uno de sus pupilos, para que enfrente a Leonel Fernández, habría que desacreditar a Leonel Fernández. Aguántate. Pero Leonel Fernández no tiene cómo desacreditarlo más, y todo el mundo sabe, y el propio Danilo lo sabe también, que no hay forma de que nadie dentro del PLD, que no sea él, le gane una convención interna a Leonel Yo lo Fernández. que veo es que en todos No los tiene casos, sentido. la Esperen mi estrategia turno. es que Leonel salga desacreditado. Exacto. El gobierno de la tarde. Pueblo, Los propios pueblos. Estamos en el aire. estamos en el aire, bueno. Estamos en el aire. Oye a Leonel Fernández. Adiós, pero es que con ustedes agarran a cualquiera asando batata. Estábamos viendo o escuchando lo que todavía dice Esteban, que en la pausa que siguieron en play igualito. Sí. Y el video que No, pero lo llamaron y le aparentemente dijeron que es- como yo digo, Esteban. Aparentemente es uno de los tantos, y lo del tema de la campaña sucia tiene la particularidad que después de que han hecho ese anuncio, todo lo curioso que quieran empezar a buscar por ahí y a editar videos y a lanzarlo en sus contactos, bueno, pues se le va a pegar entonces después al dicen grupo que eso de es parte de la Danilo campaña Medina sucia. y va a ser Ah, parte eso de es la parte, campaña. no, por eso parte Pero el de- primero para mí. que hemos recibido, yo se los voy a poner aquí para que ustedes lo escuchen. Evidentemente usted es partidario de una relación y no se presente más. Una reelección y que no se presente más. El que en 8 años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno ya. Es más, los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro, se produce la fatiga natural. Leonel. Este es Bueno, Leonel. pero lo que él está diciendo no es mentira. Pero él gobernó 8 años corriendo. No, ahora Lo está permíteme. diciendo él. Miren, Vamos a los yo voy a comentarios. adelantar mi turno del comentario porque esta conversación de ustedes no se Ay. puede quedar así. Vamos a los comentarios entonces, y el primero es Así el de mismo. Pero anuncia claramente que fue un golpe Miren. de Estado que tú me diste. Fafa le dio un golpe de estado a Eddie. Sí, pero es por el Yo tema. te digo, permítanme. Fafa, se te Una permite cosa todo. como esta no se puede Fafa hablar viene con sin datos prueba. inéditos, ¿eh? Atención, Así No lo es. boicoteen. No, yo quiero decirle a usted, yo soy de los pocos políticos que sabe lo que es la inteligencia política. Y que gracias a que me formé en un alto nivel de la inteligencia política, estoy vivo. Yo tengo suerte, pero yo he ayudado a mi suerte desde mi formación. Entonces yo no invento ni especulo cuando son cosas como esta. A mí me llegó un envío acerca del texto
a lo que se refieren los leonelistas como su campaña sucia, que se hizo y se espera. Él se adelantó a que lo usaran. Miren lo que dice aquí. ¿Será verdad que esto es una campaña sucia? Miren lo que publican, referido a Lionel. Un préstamo de 130 millones de dólares a través de la SUNLAN, a través de Félix Bautista y la OISOE, un adendum firmado por Fernández sin ser aprobado por el Congreso, y el dinero no se sabe dónde está. Un préstamo de 15 millones de dólares a Miguel Vargas en plena campaña del 12, a pesar de ser rechazado por las autoridades del Banco de Reserva. Contratos grado a grado a la constructora Odebrecht para la construcción del corredor Duarte, los túneles y elevados, entre otros megaproyectos. Varios años después, Odebrecht declaró que entregó 92 millones de dólares como soborno a funcionarios dominicanos que estaban en el gobierno de Lionel. ¿Cierto o falso? La compañía fantasma de Diandino Peña y la construcción del metro de Santo Domingo. Denuncia hecha por Alicia Ortega que dio origen a la cancelación de Diandino de la OPRED. El caso aún está pendiente de la justicia. Las declaraciones hechas por el propio narcotraficante Quirino Castillo de haberle entregado 200 millones de dólares y su vinculación con el narcofascista Arturo del Tiempo. La venta de los terrenos del barrio de los Tres Brazos con toda su gente adentro, que salió a relucir en el gobierno de Danilo y que Danilo tuvo que cancelar al señor Almanzar y fue llevado a la justicia. Los sobornos, 3 millones de dólares de los aviones Super Tucanos, donde están presentes sus ministros de las Fuerzas Armadas y el coronel Piccini. La sobrevaluación por más de 40 millones de dólares. El déficit fiscal de 205 mil millones, pero solo en el 2011, sin explicar dónde fue a parar ese dinero en tan solo un año y que generó diversas protestas en el año 2013. Y protocolos, una reforma fiscal escalonada en el 2014 y en el 15 y en el 16, subiendo el ITEBI de un 13 a un 18%. Danilo Medina mandó a buscar el FMI para auditar el Estado y del 1912, luego el propio Danilo Medina declaró que Lionel solo le dejó facturas por pagar. ¿Cierto o falso? La entrega de la mina de oro, la Rosario Dominicana, la Barrigol, donde traicionó a los dominicanos permitiendo que esa minería se lleve el oro sin pagar y en ocasiones dándole 97 dólares de la Barri y solo 3 a los dominicanos. Esto lo supo el pueblo dominicano porque el presidente Danilo Medina lo dijo. ¿Cierto o falso? La destrucción de todo el aparato productivo de la República Dominicana deja dólares al campesino endeudado y sin agricultura, motivando el éxodo de campesinos en las grandes ciudades. Apertura de la frontera dominico-haitiana, permitiendo a las 3 de 2 millones de haitianos sin documentos, algo nunca visto en ningún gobierno de la República Dominicana. La venta de los peajes, los muelles, los aeropuertos a manos privadas, cobrando por la mediación. La desaparición de todas las empresas de Corde, la tabacalera, la fábrica de vidrio, la fábrica de papel, la fábrica de botas, la fábrica de sacos, la fábrica de clavos, y de esa manera dejando más de 10.000 obreros dominicanos sin trabajo. La desaparición de los ingenios y de los terrenos del CEA, destruyendo ese emporio azucarero. Degeneración de la sociedad, niñas de 10 y 12 años pariendo en los hospitales, droga, atraco, muerte y destrucción en la juventud, las cárceles llenas de jóvenes, atracan el por qué no encontraron oportunidades de empleo y de estudio. Aumento de la deuda externa en dólares de 12.000 millones a casi 40.000 millones de dólares, comprometiendo el 40% del Producto Interno Bruto del país en pago de intereses de deuda. Empobrecimiento, dólares cada vez más al pueblo dominicano. Delincuencia, la muerte por sicariato aumentó igual que la del narcotráfico.
Aumento de la canasta familiar. Un plátano llegó a costar 30 pesos. Azúcar debe desde 8 pesos a 24 pesos. Café de 5 a 20. Pollo de 18 y 20 a 50. Galón de gas de 25 a 120. Transporte público de 5 pesos a 20. Esa es la realidad que significó Leonel Fernández para los dominicanos. Ahora él y su pandilla dicen que esto es campaña sucia. Eso no puede venir de Danilo Medina, porque la mayoría de las cosas que están diciendo ahí están pasando ahora. No, eso no, sino que la mayoría de la, si esa, Pero si, permítame, yo he dicho que yo recibí esta información eso, física pero si y esa- la he leído como la base que se usó de es su propaganda comentario. para divulgarla, limitando efectivamente la perspectiva y posibilidades de Lionel. lo que yo digo es que si esa es la campaña sucia, don Fafa, don Leonel se salvó porque eso ya se dijo, se denunció y se debatió. Está bien, O sea, si se salvó. debería ser, no digo yo, porque eso, por eso yo dije al principio que no. ¿Tú crees que lo que se dijo no tiene importancia? Leonel, no, lo que digo es que Leonel lo han desacreditado tanto en cuanto a aspectos de su gestión, que entonces ya no hay como desacreditarlo más. Entonces, si es con eso que lo van a desacreditar, no hay argumento porque eso ya se debatió, se denunció. Nunca lo he presentado Ya él el gobierno como ya él tal. pagó políticamente por eso. Y no creo que pague más de lo que ha pagado políticamente Ay. por lo que dice ahí. Ahora, Está en el limbo. Va de robo él, si oye, es lo que dice la campaña Fafa, sucia. que fue la información que recibió y la compartió con nosotros. Todo eso es una delación. Más que campaña sucia, porque todo lo que está ahí es verdad. Sí, porque eso es real. Claro. Todo eso ocurrió. Déjame, Sí. déjame decir algo. No, sí, es cierto. Pero sí. aparte de eso, ahí hay muchas cosas que están pasando ahora mismo. También. Sí. Y se la atribuyen a él. Y te la van a atribuir también. Atribuyen a él. Entonces, Esa es la campaña sencillamente, sencillamente, son delaciones. Porque para mí campaña sucia es inventar, por ejemplo, que yo andaba con un camión de droga y me agarran con un camión de droga. Y que me armen una bala. Exactamente. Para mí esas son delaciones, porque eso pasó. Ahora que lo están delatando y que y lo peor de todo eso es que están poniendo cosas que están poniendo ahí, que están peores que ahí. Que en esta gestión de gobierno. En esta Espero gestión que de Lionel gobierno. le diga eso a ellos. El endeudamiento no puede provenir, el endeudamiento como crítica al gobierno de Leonel Fernández no puede provenir del danilismo. El Pero- aumento del ITEBI no puede provenir del Aguántate. danilismo. Pero el papel de Danilo El déficit es tampoco. atribuir sus errores a la herencia del pasado. Eso es parte de la estrategia para empequeñecer a Lionel. Y yo le digo una cosa, es verdad que Lionel está preparado para irse de ese partido si Danilo se impone, no solo por la reforma, porque ellos están buscando una manera en que se pueda proclamar su derecho de postularse, aunque no cambie la Constitución. Eso es lo que quiere Porque la oposición. Danilo tiene un problema que yo he dicho que lo entiendo. Él se ha preguntado cuál es mi suerte después que deje el poder, viendo lo que pasa en América Latina. Eso es lo que- Y necesita entonces jueces que lo van a poner, que le aseguren la protección. Uno, va a seguir insistiendo a ver si compra con que le den la oportunidad, porque él está frente a una disyuntiva seria. ¿Cómo seguir en el poder para protegerse? Y con Lionel, él no tiene ya ninguna posibilidad de entendimiento. Incluso fracasó una mediación de unos terceros entre los dos para que se pusieran de acuerdo en un tercero para evitar el choque y no fue posible ni siquiera volverlo a reunir. Las tensiones del PLD son de verdad, las contradicciones están, como dice el amigo Eddie. Eric, de que en febrero tiene que definirse de arriba a abajo qué va a hacer Danilo y qué va a hacer Lionel, que está trabajando. Y Lionel se ha reunido y se ha visto con 11 partidos juntos tratando de crear su propio Cuando vengamos, tengo una bomba de droga. Para cuando sea Está candidato. pendiente, Esteban, para cuando sea una bomba de candidato. droga. Cuando vengamos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hay una información que está en progreso respecto de un magistrado procurador fiscal de Barahona, de apellido Gómez Rubio, que supuestamente se lo había llevado a la Dirección Nacional de Control de Drogas por presuntos vínculos con el narcotráfico en la zona sur del país. Nosotros tenemos la información ya confirmada que sí está bajo investigación en este momento en las oficinas de la Inspectoría del Ministerio Público y que aparentemente es un caso que ya se le venía dando seguimiento. Se ha nombrado en su lugar, se trata del fiscal titular de la provincia de Barahona, procurador fiscal titular de la provincia de Barahona, y el Ministerio Público ha designado
otra persona en su lugar. Se ha designado al señor Wellington Matos Espinal. Se está a la espera de que se emita la información original o oficial, pero ya sabemos que la Inspectoría General del Ministerio Público está apoderada de una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas por el magistrado Gómez Rubio en el cumplimiento de sus funciones, por lo que en virtud de dicha investigación se procedió a solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión para continuar con el proceso investigativo. Mira, ese es el caso. Pero estamos hablando del Oigan bien. titular. El titular. Ese no es de los nuevos. El de Barahona. Ese no es de los Ese nuevos. es el procurador fiscal Mira. de Barahona. Ese fue el caso que nosotros dijimos aquí en primicia la semana antes pasada, de que había un escándalo de droga tan grande Sí. como el que del coronel, guardando Dijimos la que diferencia, era similar al del DICAN. y que era similar y que superaba el escándalo del DICAN, y que tenía muchísimo tiempo ya con los datos oficiales tratando de cotejarlos, pero que ya el hecho se había consumado y que nosotros estamos esperando aquí, no sé si ustedes recuerdan, en esta época. Esa sí fue una primicia de Eddie Alcántara, es verdad. Eso. ¿Cómo que si eso sí Sí. fue? Pero eso del del PLD, de la Leonel. Mira, no, pues tú te vas a sentar y Pero esperar. sí, ciertamente, sigue. Que el Todo lo tema que es yo digo, tú importante. te puedes sentar a esperar lo que viene. ¿Eh? Todo lo que yo digo. Tú no abres invento. No, yo no invento. Pero sentado. Yo no especulo. No, yo voy a esperarlo sentado. Mane- Porque si lo espero parado me voy a manéjense. cansar. Te dijiste que Punta Y no va a Catalina llegar. iba a abaratar los costos. Manejen eso. Cuando la manejen termine yo quiero pagar menos. Estoy esperando eso. No hablo de Punta Catalina. No mezclo una cosa con otra. No, Sigue lo que con estoy tu diciendo es que tema tú de se especula, Barahona. yo no. Tú dijiste Sigue que íbamos a con tu pagar tema de menos o Barahona. menos, pero está bien. Punta Mira, Catalina no es una especulación, es una realidad. ¿qué resulta? Estamos hablando de droga, no de corrupción. Está bien. Ah, bueno, exacto. Muchas gracias. Ah, bueno, mira, también. Míralo ahí. No, no, También, como el informe que salió ahí. ¿Tú sabes cómo se llama el informe de la corrupción? sí, ¿Eh? de Transparencia Internacional. Sí, ¿cómo que se llama el informe? Déjeme enterar al país de ¿Eh? esto. Informe índice de percepción de la corrupción. Mira, O sea, que la corrupción aquí en percepción. No, pero no, Ese se llama fiscal. así el O sea, no, el informe se llama perceptivamente así. estamos en la posición número No, que el 30. informe se llama así. Oh. Participación Ciudadana le puso y Transparencia Internacional le pusieron ese sí, nombre pero al espera tu índice. turno, porque termina. Debieron poner otro nombre. Espera tu turno. Pero si es de No, y el nombre de percepción, participación, no, y el nombre de participación ciudadana suena hermoso. Es el nombre que había que ponerle ya. Índice de percepción. Mira. Ok. Ese fiscal había estado involucrado en un alijo de droga en Asua, en el que se trasladó desde Barahona a hacerse el cargo de un proceso que no le correspondía jurisdiccionalmente. Y resulta que después que incautaba la droga, la información que tengo, que yo lo dije la semana pasada, entonces la droga supuestamente de que se la robaban, que se escaparon los presos y se quedaban con la droga y la vendían. Y la vendían. Oigan bien, se trasladaba de Barahona a una jurisdicción que no era de él, diciendo que le estaba dando seguimiento, cogían la droga supuestamente y se roban la droga y terminaban comercializándola con los mismos dueños de la droga quienes se le incautaron. La Procuraduría tendrá que decir si es cierto o no, pero es la información que nosotros tenemos. Eso te indica a ti. Y es una información que estamos manejando desde hace 2 semanas. 2 semanas. Eso te indica a ti que la droga en la República Dominicana, quienes están manejando el tema y que tienen que trabajar para el control de eso y vigilancia de la droga, está metida hasta el tuétano en eso. Porque ese tema, que hace mucho tiempo que lo conocían algunos comunicadores, porque le había llegado la información, uno lo que estaba esperando de qué manera lo iban a manejar. ¿Por qué? Miren, porque detrás de eso no solamente está el fiscal. El procurador fiscal. El procurador Está fiscal. hablando del titular de la El provincia. titular. No un fiscal adjunto. Entonces, cuando dijimos en la semana antepasada y que conocíamos sobre ese caso, decíamos, ¿por qué han durado tanto con la investigación si ya todo el mundo sabe, o por lo menos lo que tenía la información, de qué se trata? Ojalá que no sea para tratar de complacer o excluir de la responsabilidad a otros que estaban, incluyendo militares y policiales y policías. Entonces, la información que uno tenía, ustedes bien cómo salió desvelada el día de hoy, o sea que la teníamos, ¿verdad? Entonces, esa información que la teníamos era con los aderezos que yo acabo de decirle a ustedes. Y ojalá que el informe de la investigación contenga todo eso.
porque ahí está, no nos equivocamos. Pero bien, ahí está. Como siempre, el gobierno de la tarde acertando, aunque no le guste a Esteban. Bueno. Tremendo. Bueno. Delgado. Se contradice, porque como yo no soy entonces parte del gobierno de la tarde, tú te Sí, das pero tú cuenta. dices que yo lo que vengo aquí a No, inventar. no. Y a pronosticar. Con el caso de la Y a salida, especular. porque tú estás diciendo que Leonel se va en febrero, No, del especular. PLD. No te sientas así, Esteban, Entonces, que no es por para eso le ti. digo yo a él que no se sienta así tampoco, porque nunca hemos intentado desacreditar algún tipo de primicia que usted haya dado aquí, Ah, con la pues, objetividad que a usted le caracteriza. Ah, pues mire, hermano mío, entonces vamos a hablar de este otro tema, que esto no es una especulación. El vocero de la Policía Nacional confirma que hubo un incidente con Buche. Nosotros habíamos dicho hace un momento que el senador de Baní acusa a miembros del Ministerio Público de estar al servicio del señor alias Buche. Que alias Buche, con miembro del Ministerio Público y miembro de la policía, hizo 3 allanamientos en Baní. Buche que está preso. Oigan esto. 3 allanamientos. 3 allanamientos en Baní. Un allanamiento tiene que autorizarlo un juez, tiene que ser solicitado por un fiscal y tiene que intervenir un personal de la Policía Nacional. Y en Baní se hicieron 3, dice el senador, y que lo motorizó Buche. A 3 personas, 2 de ellos familia, que se querellaron contra él en octubre del 2018. Dice el senador que alias Buche hizo que que al hombre le dictaran medida de coerción. Oigan esto. Que lo allanaran a uno de esos 3, uno es un hombre, que lo llevaran a prisión, le dictaran medida de acto de conducencia, cayera en la cárcel, en la misma cárcel que él, y que se lo depositaran en su misma celda. Al suceder esto, él toma al hombre, lo acorrala en el baño de la celda y coge el celular. También Buche tiene celular en la cárcel, y llama a la familia del individuo y le dice que si no le dan 150,000 pesos, si no se lo llevan 150,000 pesos, él no lo va a soltar y que lo va a cocinar a puñalada. Palabras textuales del senador. Y ahora recibo la información de la confirmación de que el vocero de la policía confirma que hubo un incidente con alias Buche, pero él niega que sea Buche el que manda en la cárcel. Si esta cadena de eventos desafortunados se dieron de esta manera, aquí hay muchas cosas que explicar. Bueno, por eso es que yo no me meto con el señor Buche. Yo no me meto con el señor Buche. Y no está, Yo entonces, suministro y no está la lejos de la información. verdad, entonces, en este caso, lo que ha dicho el senador. Yo doy las informaciones que me traen aquí. Así no. A mí no me mire. Otros que no quieren decirla porque, Concho. pero yo la digo. Pero no es que tenga nada con el señor Buche. Ni con Falcón. Para que no me mande así, para que no mande a decirle a esa policía, le dé una orden, mire, tráigame de Alcántara. Alláneme de Alcántara. Y deposítemelo aquí. Yo particularmente pienso que ese caso debió llevarse al distrito, a la jurisdicción del distrito, tomando en cuenta la contaminación que hay en la provincia de Peravia y las propias denuncias que vienen de autoridades de la propia Pero de es la que provincia. si eso y la tiene, influencia que tenía el tal Buche allá. O sea, si eso tiene al mínimo un dejo de realidad, aquí va a tener que ordenar la investigación el presidente de la República. No hay cuánta gente Pero hay. Y va a tener que traer ¿cuánta gente hay? agentes del FBI para que investiguen cuánta el gente caso hay de que República tienen pero desde el Dominicana. principio, mira, ¿Y cuánta Yulisa, gente hay que tiene desde el el poder de principio, el Ministerio Público, el Procurador General de la República, debió ordenar el cambio de jurisdicción del caso. Eso fue desde el principio, porque Pero no es puede que ser escucha que bajo las esto. condiciones actuales haya ¿Y cuánto- garantías y cuánto de hay? que va a ser ¿Y cuánto más hay como Buche que justo están e sueltos? Es que el independiente, tema no es un procedimiento cuál es la judicial jurisdicción. en contra de Buche Es que si allá. Buche, les he dicho cuáles son los actores que intervienen en un proceso de allanamiento y además en el procedimiento para que un ciudadano que no debe nada vaya y caiga en una prisión dominicana, además que lo pongan en la misma celda que este individuo. Si en esa cadena de procesos Buche intervino en cada paso Estando y ahí preso, se involucran, pero oigan estando quiénes, preso. Ministerio Público, Procurador Fiscal, Fiscal Adjunto, miembros de la Policía, juez, Sistema Penitenciario, encargado de la cárcel, supervisor de la cárcel, y Buche ahí pudo controlar esa cadena de mando por completo. Bani, hay que No, cerrar. pero tú sabes por qué lo hace. ¿Por qué ocurre? A Bani hay que Pero ¿tú sabes cerrar. por qué ocurre? Porque como ellos, cuando Buche está en la calle,
le paga a este, al otro y al otro, y ahora lo que procuran es el silencio de Buche para que no le involucre a todo. Ahora oye una Pero cosa. entonces Tienen que seguir al servicio de Buche Buche no está tan obligatoriamente. mal. Pero por eso que cambia de óyeme, jurisdicción. No tiene que pagarle. Pero es Ese que Buche caso- en la cárcel no está tan mal porque él es el jefe. Ni tiene que pagarle. No, además llamó por un celular. Ahora oiga alguna cosa. Y que le lleven Ahora, 150 mil cosa. pesos. Dice el senador Buche, Oye, no oiga yo. alguna cosa. En Guatemala hubo un proceso de degradación de tal dimensión que ellos tuvieron que recurrir a las Naciones Unidas para que la mandaran una comisión que, teniendo esa procedencia, tuviera la autonomía para poner sobre el tapete. Aquí no se puede crear que ningún mecanismo dominicano tiene capacidad para confiar en él, ni en la justicia ni en la policía. Aquí hay una degradación colectiva. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios y es momento del de Eddie Sí, Alcántara. Clarita dio una primicia. Miren. Sí, dio una No, yo primicia. no entiendo, pero está Miren. bien. Vi con mucha preocupación el hecho de que hubo que aumentar la seguridad a director y funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos, producto de que hay una persecución efectiva y correctísima de ese departamento recaudador del Estado Dominicano a gente que anteriormente parecían intocables porque tenían la complicidad interna de impuestos internos. Como tal vez hay muchas empresas. La agencia más eficiente del Estado. Sí, la DGI. La DGI. Entonces, ¿qué resulta? Que aparentemente, producto también de la necesidad económica que tiene el Estado Dominicano, el que está al frente de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, ha decidido, desde que llegó, tratar de evitar la evasión lo más que se pueda. ¿Te vas a referir al caso Tremols? No quería mencionar nombres, pero el hecho de No, que... lo es puede público. mencionar porque es público. Es público. No, porque no quería... Ese es el desafío principal que tiene el gobierno. Sí, pero hay... Buscar más recursos del único sitio que es la evasión de impuestos. Exactamente. Y yo entiendo que un ejercicio correcto, Hay un defalco histórico. es un ejercicio Oh. correcto, Si se comprueba que es real. es un ejercicio correcto, y que yo creo que ningún empresario que es descubierto en un ejercicio fraudulento en contra del Estado Dominicano, la única alternativa que tiene es tratar de sentarse con las autoridades y honrar. Ahora, independientemente de que yo cuestione el manejo que se le da a los cuartos del Estado, que muchos se quedan en bolsillo de funcionarios, ese es otro tema. Pero quienes recaudan no pueden estar bajo la presión y amenaza de quienes están haciendo lo incorrecto. Y el hecho de que hayan tenido que aumentarle la seguridad al director y a funcionarios de la DGI porque está delatando, descubriendo fraude de la dimensión que acaban ustedes de decir, yo entiendo que no solamente estamos mal desde el Estado Dominicano, estamos mal todos. Porque yo cuestiono permanentemente a los que están al frente de la administración pública cuando hacen cosas incorrectas. Pero también el que se maneja de esa forma, que amenaza porque hay que seguirlo dejando robar y no se sacian con los beneficios que reciben del negocio que lícitamente se le ha permitido desarrollar, yo entiendo que es mucho más cuestionable que aquellos que están manejando fondos públicos que también, tal vez lo están desviando y que en muchas ocasiones no lo tocan, que en su momento tendrán que ser tocados. Entonces yo creo que eso tiene que darnos vergüenza. Si usted es un empresario cuyos beneficios que recibe por esas operaciones, por ese ejercicio, son suficientes para usted solventar su empleomanía, su ganancia y su modo de vida, no quiere usted pretender también quedarse con lo que se le colocó por ley para que vayan al Estado Dominicano. Y que hayan tenido que redoblar y triplicar la seguridad. Yo creo que eso es vergonzoso. Por el contrario, yo estoy convencido que cuando la Dirección General de Impuestos Internos descubre a alguien en una evasión fiscal y habla de monto, es del monto que pudieron ellos descubrir hasta ese momento de la investigación con que fue defraudado el Estado Dominicano. Sabrá Dios si no fueron 9,000 millones. ¿Cuántos fueron? Serían 5,000 la defraudación, entonces con las Yo moras, estoy seguro que hay más de 5,000 millones. con las moras y el duplo podría ser de 9,000. 5,000 descubrieron
al momento de la investigación o desde el momento de la Sería investigación. un récord en su haber. Son Sería un 4.127 récord. millones más las moras y las penalidades. Está bien, pero Llega a Llega 9.000 y casi pico. 9.000 y pico. Agrega este elemento de que el director del DGI tuvo que suspender 2 departamentos con 300 empleados Ahí es que voy a llegar. asociados a la Ahí es que voy a complicidad. terminar. ¿Qué ¿Tú- te dice? ¿Tú sabes por qué? No es cualquier cosa, es un nivel de corrupción tan grande que ya no puede Por ocultarse. cierto, se insinúa, yo no sé si con esto va a haber que darle un trofeo o canonizar a... A Magín. se dice que le ofrecieron $5 millones. Bueno, pero mira, yo Se te voy ha a insinuado yo te voy a que lo decir algo. hicieron. Sí. A mí me importa, Para dejarlo así. si se le hayan ofrecido o no le hayan ofrecido. No, es importante que se... No, déjame decirte qué es lo que pasa. Que nosotros vivimos permanentemente aquí cuestionando las cosas que hacen desde el Estado Dominicano que no son correctas. Bueno, igual es al Estado que Entonces, le toca... claro, pero cuando tú como encuentras quiera. a alguien que es capaz de decir, mire, venga acá, usted está cogiendo y él no recibe soborno y prefiere delatar la corrupción. Porque hay gente que cuando encuentran un fraude de 5.000 millones de Los pesos negocian. y le ofertan 10 millones de dólares, hermano mío, se tranza porque se tranza. Muchos de esos funcionarios que están al frente de administraciones públicas. Es más, eso pone en cuestionamiento a otros directores de la DGI. Por eso te digo, la responsabilidad Que siempre, estoy convencido. siempre del Estado. Claro, porque porque nadie eso- se autoinculpa. Esa mafia del año 2010. Claro. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo que ser delatada ahora? Yo puedo especular y creer que se sabía. Debieron matar al Oye, monstruo se chiquito. le venía dando Pero ¿y seguimiento. esos Oye, empleados? le venía dando seguimiento porque hay algo. No, no. 8 años, 9 años. No, sin- señores, vamos a ser Es mi claros. comentario. Sí, pero vamos a ser claros. Del 2014 Una al de las 2019 características que ha tenido la creció Dirección demasiado. General de Impuestos Internos es que los titulares, los últimos titulares que ha tenido son gente De Juan Hernández una para acá. conducta, de una conducta. No, yo no te he dicho que se han tenido. incuestionable. No, yo no estoy hablando O sea, de. puede que tengan sus debilidades, pero Yo no estoy hablando de conducta de los anteriores, estoy hablando de la de no, ahora. no es- Pero no es para debilidades, insinuar. pero debilidades que llegaron No, a cuando digo 4.000 cuando- millones de cuando pesos. te digo que pero cuando digo que Pero- puede Porque ese haber- podría ser el éxito en la ocultación Claro, de un caso, exacto. no necesariamente en, Mira, en- las en la debilidades, corrupción de un debilidades individuo. en cuanto a tal vez a determinado, a la aplicación de determinados controles que no le permitieron ser más rigurosos con determinadas áreas. Está bien, pero mira, ¿qué es lo que yo quiero decir? No cuestionar a. Si fueron capaces un administraciones mayores. funcionario que pudo beneficiarse de ese fraude que se estaba incubando antes de él estar ahí, si fue capaz de delatarlo y no recibir el soborno, pues yo estoy seguro que al que se le acerca con ese problema, el primero que quiere sobornar. Y si fue capaz de cancelar a un departamento, dos departamentos A con 2 300 departamentos, empleados 2 departamentos. que estaban metidos en esos actos de corrupción, son de las cosas que los dominicanos tienen que aplaudir. Independientemente claro. de lo que sea, aunque ahorita me busquen a mí, aunque busquen al otro. No, y Óyeme, no solo eso. No solo eso, déjame agregar, No te puedes decir todo lo que- mira, no solo eso, déjame agregar lo siguiente, y eso es información de buena fuente. No es 1 ni 2 representantes del sector privado que han ido a las puertas del Palacio Nacional a presionar para que destituyan a Magín Díaz de esa tú ves, posición. eso no es premisa, ya yo lo había dicho hace un par de días. Ah, bueno, pues entonces una primicia tuya que yo estoy ahora repitiendo como un papagayo. La no, misma pero fuente. contrólense. Pero es la verdad. O sea, Entonces, ha habido entonces, mucha presión para que lo ¿qué destituyan. del tenemos cargo. ahí al frente? O ven acá, el Estado Dominicano tiene que protegerlo así, pero óigame bien, lo que yo quiero es que ahora la Dirección de Impuestos Internos diga quiénes son los que están presionándolo y que por eso han tenido que redoblar la seguridad y enseñarle al país, porque hay también bandidos guapos y ladrones guapos que saben que están haciendo lo mal hecho y después entonces son más guapos que todo el mundo. Entonces, si para lograr la efectividad del cobro de esa oficina recaudadora hay que poner al ejército a proteger a los que son capaces de delatar cosas como esa, que lo hagan, aunque la calle se quede sin militares y sin policía. Porque aquí hay muchos que no están atracando, ni robando, ni fumando droga en la calle. Pero se han enriquecido con acciones peores que esa. Peores que esa. Y vayan mis saludos. No lo conozco ni me interesa conocerlo. A quienes trabajaron en ese y otros temas que yo conozco. Déjame decirte un dato ahora de relación al DGI. El DGI le ha puesto meta a todos los centros de recaudación, metas, y le hace reconocimiento a los que la superan. El primer reporte, yo me hice eco aquí, fue el de la aduana, que anunció, había superado en más de 2.000 millones las metas que le pusieron. Danilo está en una situación que no puede ser indiferente ya, una práctica generalizada, que los amigos del gobierno encontraban siempre con quien atenuar su responsabilidad en el financiamiento que debían.
que había una práctica de corrupción generalizada, que la política está hecha una mierda y que hay que recuperarla como servicio. Ese gesto hay que del aplaudirlo. director, claro que hay que aplaudirlo. Hay que proteger eso a los empresarios, que hay que decirles cuidado, que aquí hay pocos funcionarios que usted puede por lo menos enartecer su trabajo. Aquí hay pocos funcionarios. Y te voy a decir algo, yo no lo digo ni porque sea funcionario, ni me importa quién sea. Es que cuando alguien está haciendo, sea un fiscal, sea un ministro de que sea, está haciendo lo correcto y es capaz de delatarlo con una corrupción a esos niveles y no embaucarse en una negociación para sacarle beneficio personal. Señores, yo creo que cosas como esa es la sociedad dominicana que tiene que aplaudir. Y ojalá, muchos de los que están en funciones públicas, que están saqueando el Estado dominicano, puedan copiar de lo que se está haciendo en esa institución. Pero, oye, un dato del Estado. Yo tengo información. Y hay más, oiga, Magín, hay mucho más que todo el mundo sabe quiénes son, para que no se quede tampoco en ellos solos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:26 de esta tarde lluviosa del 29 de enero, despidiendo casi el primer mes del año del 2019. Escuchamos los comentarios de todos los miembros del equipo y es momento de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa, gracias a los amables compañeros aquí en cabina, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Quiero hablar sobre, o continuar hablando sobre algo que tratamos ayer y que para mí realmente fue una medida a la cual no puedo dejar de criticar y que de todos modos también me creó o me generó algo de decepción. Me refiero a la emisión del decreto 4719 del presidente Danilo Medina, emitido ayer. Ese decreto dispone la creación de una comisión para que esa comisión elabore un diagnóstico sobre los desafíos. Dame un segundito. Ajá. Me llama alguien que está vinculado a la Embajada de Venezuela. Me dice que en diciembre, estoy hablando del caso de Barahona, del 2017, hubo una droga de 1026 kilos que atraparon en Barahona y que ahí se hizo una investigación y porque habían políticos involucrados, lógicamente de la Embajada de Venezuela mandaron a hacer una investigación porque al haber venezolanos involucrados, se interesa a la Embajada en saber qué es lo que está pasando. Y que también al chofer, después que investigaron eso, se dieron cuenta que habían personas involucradas, incluyendo políticos, y eso se quedó, parece que no quisieron darle para adelante ese caso. Pero que también el chofer, que es un cabo, un sargento de la policía, no recuerdo ahora lo que me dijo, hace unas semanas le dieron unos tiros, porque también están dentro del tema ese. Y que vive como un general siendo un cabo o un sargento de la policía. Un cabo honrado. Un cabo honrado. Sí. Honrado con los privilegios. Un sargento generales. que vive como un sargento de brigada. Bueno. Me acaban de dar una información de muy buena fuente. Eso es parte de esta situación. Decía que ese decreto establece una comisión, la creación de una comisión para elaborar un diagnóstico sobre los desafíos de la seguridad ciudadana en las zonas turísticas del país. Para que una vez ese diagnóstico esté hecho, en un plazo de 90 días, se presente ese diagnóstico al Poder Ejecutivo, para a partir de ahí entonces elaborar una estrategia y un plan de seguridad ciudadana en las zonas turísticas del país. Entonces, en la República Dominicana, señores, como polos turísticos o como zonas turísticas del país, se conoce la zona turística de Santo Domingo, la zona turística de Boca Chica, Juan Dolio, la zona turística de Romana, Valladolid, zona turística Punta Cana, Macao, zona turística de Samaná, zona turística de Puerto Plata, zona turística de Sosúa, Cabarete. Son 7 zonas turísticas, en las cuales no menciono la región sur del país. ¿Por qué digo que me decepcionó este decreto? Porque este decreto, que involucra a 12 instituciones, una comisión que va a elaborar un diagnóstico que va a estar encabezada por el Ministerio de Turismo, integrada por el Ministerio de Defensa y también por la Armada, que es parte del Ministerio de Defensa, no entiendo eso. Por Interior y Policía y por la Policía Nacional, que también debería ser lo mismo. Por el Ministerio de Salud. Así, la Armada, pero la Armada pertenece a Defensa. Sí, pero por el Ministerio de Medio Ambiente, el Intran, la Dirección de Aduanas, el COE, el Sistema 911 y el CESTUR. Entonces, yo digo,
En las últimas revelaciones que ha habido sobre situaciones de inseguridad ciudadana, las localidades donde se han presentado, y podemos poner como ejemplo el caso de la provincia de Peravia y ahora incluso el caso de la provincia Barahona, de expresiones o de manifestaciones de sicariato, de manifestaciones de aumento del tráfico de drogas, que es una de las principales fuentes de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana, no se han producido precisamente en zonas turísticas del país. Y entonces estos 7 puntos del país no son toda la República Dominicana. Cuando se analiza el gobierno del presidente Danilo Medina y uno le pregunta a cualquier persona así, de manera aérea, ¿cuáles son las principales debilidades de este gobierno? Te mencionan 3 principales debilidades. Una, la corrupción, la otra, la impunidad, y la tercera, y no la estoy diciendo en el mismo orden, la inseguridad ciudadana. Luego de los otros aspectos o problemas que tiene este país y que tiene la gestión del propio presidente Danilo Medina, se pueden hacer críticas, pero no precisamente mencionarlo como una debilidad que afecte su gestión en sentido general, porque son asuntos que tienen pros y contras, como el servicio de salud, que se ha mejorado y faltan cosas por hacer, o el área de la educación, que se ha mejorado y faltan cosas por hacer, el área del tránsito se ha mejorado y faltan cosas por hacer, pero en estos 3 aspectos se mencionan generalmente como lo principal. Y uno pudiera decir, mira, la corrupción es difícil o medio cuesta arriba para un gobernante enfrentarla de manera efectiva o eliminar una percepción que tiene fundamentos de realidad en algunos aspectos, pero no va un gobierno a volcarse a enfrentar la corrupción o las denuncias de corrupción en su propio partido sin tener más o menos que sopesar el costo político que pudiera implicar eso. Luego está la impunidad, que también es difícil de revertir, si se quiere, tomando en cuenta los compromisos que pudiera tener un gobierno o una gestión de gobierno. Pero el caso de la inseguridad ciudadana sí se puede enfrentar de manera efectiva. El caso de la inseguridad ciudadana sí se pudiera superar o mejorar o reducir la percepción y el sentimiento real por los efectos que provoca, que puede tener la inseguridad ciudadana entre todos los ciudadanos de la República Dominicana. Y esa es una de las principales debilidades que tiene el gobierno actual, el gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, emitir un decreto creando una comisión para hacer un diagnóstico, para a partir de 90 días comenzar a elaborar un plan para la seguridad ciudadana en el sector turístico, entonces me hace pensar a mí y a todos los ciudadanos, no solo que para la campaña electoral, sino que me hace pensar a mí y a todos los ciudadanos, y no existe en la República Dominicana un plan de seguridad ciudadana en las zonas turísticas. En un país que es turístico, en un país que vive del turismo, en un país que dice percibir más de 7,000 millones de dólares al año por la generación de divisas del turismo, en un país que recibe más de 6.5 millones de turistas, vamos a comenzar a elaborar dentro de 3 meses un plan de seguridad ciudadana. Es posible que entonces me digan, no es eso. Entonces, si no es eso, no debió emitirse ese decreto, porque entonces ese decreto lo que hace es que nos desnuda. Y aparte de eso, nos hace peor. Y cuando digo nos desnuda, me refiero a nosotros como país ante el mundo, tomando en cuenta que somos un país turístico. Pero aparte de eso, desnuda también al gobierno del presidente Danilo Medina, porque si tú vas a elaborar un plan de seguridad ciudadana en las zonas turísticas, yo me pregunto, ¿y no hay un plan de seguridad ciudadana en el territorio nacional o para el territorio nacional? Que involucre las mismas instituciones. Que involucre a las mismas instituciones que son las responsables, no de elaborar un plan, sino las responsables de estar ejecutando acciones tendentes a reducir la seguridad ciudadana. Y créanme que ciertamente la inseguridad ciudadana es un mal que afecta al país en los últimos 20 años y ha venido en aumento. Ahora, en la gestión de gobierno actual no hay ningún logro por exhibir en materia de reducción de la inseguridad ciudadana. Incluso en el discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero del año pasado, en su rendición de cuentas, no hizo referencia, por lo menos no lo tocó de manera directa al tema de la inseguridad ciudadana. Recientemente vimos a nuestro presidente hacer referencia a la situación de la inseguridad ciudadana, expresar su lamento y a decir que se está haciendo un esfuerzo para irla reduciendo. Ahora, presentar, creo que no es políticamente estratégico, presentar o emitir un decreto
a propósito de que este es el año de la competitividad y que luego de una reunión del Consejo Nacional de Competitividad se presenta un decreto donde nos están diciendo, mira, vamos a elaborar un plan para la seguridad en las zonas turísticas del país. O sea, entonces es una admisión directa de que no hay un plan para la seguridad ciudadana en las zonas turísticas del país. Cualquier enemigo de la República Dominicana en cuanto a la competencia turística en la región del Caribe, donde tenemos bastante competencia y donde la República Dominicana es una potencia, pues puede tomar esto para hacer hasta una campaña de descrédito, porque es un decreto presidencial. Por eso digo que no es estratégico y por eso digo también que me generó cierta decepción. Yo quisiera ver un plan en ejecución de enfrentamiento o de mejoría y enfrentamiento de la inseguridad ciudadana para la República Dominicana completa, no para las zonas turísticas del país. Ya dije que, porque de todas maneras tenemos manifestaciones de inseguridad en muchísimas zonas del país que no son precisamente zonas turísticas, pero aparte de eso no podemos garantizar la seguridad ciudadana a sectores específicos, principalmente a nuestros visitantes, sin garantizar la seguridad ciudadana de manera efectiva a todos los ciudadanos que residen en este país, que somos ya cerca de 11 millones de dominicanos. Mi exhortación hubiera sido, si me hubiera tocado asesorar al presidente de la República, al Poder Ejecutivo en esta materia, que no emita un decreto de esa naturaleza. Y aparte de eso, me pregunto qué van a hacer en las zonas turísticas del país en los próximos 90 días, mientras esta comisión de 12 instituciones del Estado se reúne y va elaborando el diagnóstico. Y luego de esos 90 días, cuando se entregue ese diagnóstico, ¿qué van a hacer en las zonas turísticas del país contra la inseguridad ciudadana en esas zonas, mientras se elabora el plan que ha de ponerse en ejecución para mejorar la seguridad en las zonas turísticas del país? Entiéndase, y así lo especifica el decreto. En las zonas hoteleras, en los polos turísticos, en los aeropuertos, como si no tuviéramos una efectiva seguridad en esas zonas a las cuales se hace referencia. Y si es para fortalecerlo, entonces yo no creo que no debió crearse una comisión de esa naturaleza. Pero de todas maneras, ese es el país que tenemos. Repito, espero que nos motivemos a exigirle al gobierno que elabore o que ordene la elaboración de un plan de seguridad ciudadana que abarque a toda la República Dominicana y que se ponga en ejecución de manera efectiva y que no sea necesario tampoco esperar 90 días, porque no se necesitan 90 días para hacer un diagnóstico efectivo sobre cuál es la situación de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Una de las pocas debilidades reales que tiene la gestión actual de gobierno y que, contrario a la percepción de corrupción o a la percepción de impunidad, sí puede ser enfrentada de manera efectiva por cualquier gestión gubernamental. Permíteme yo estoy insistiendo que los problemas fundamentales de la seguridad es el primero, la seguridad ciudadana, porque hasta los propios agentes responsables de aplicarla han mostrado que no son confiables con los recursos y la visión de hoy, y que ese es un tema. Aquí se ha hablado de un pacto eléctrico y de un pacto. Aquí hay que propiciar un pacto por la seguridad, donde el gobierno se encuentre con los empresarios, con los partidos políticos, con todas las instituciones, porque nadie puede ser indiferente a una situación como esa. Y es una pena, como tú dices, que sea establecida una comisión ahí, sobre todo cuando en 2 meses estamos ya en plena campaña electoral. Eso no es solución. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:42. Escuchamos el comentario de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias. Un acontecimiento fuera del mundo político, pero sí cultural. Aprovechando que hoy Fafa, pues en su introducción habló sobre la música, unirnos a la pena del fallecimiento de Oscar Sarante, un músico muy popular de la bachata, quien tuvo 2 etapas de carrera, una etapa siendo muy joven en varios grupos musicales y luego ya una etapa siendo mucho más maduro. Recuerdo mucho su pegada por allá por el año 2001-2002, una producción que tenía 2 años engavetada por ahí y de la cual pegó 4 o 5 temas, incluso de manera simultánea. Un dato que siempre me agradó de Sarante, además de lo que parece siempre fue su naturaleza de llevarse muy bien
con músicos y con las personas que estaban a su alrededor, cosa que no pasa muy comúnmente en la música, sobre todo cuando se adquiere el éxito, fue el hecho de nunca abandonar una línea, sobre todo que elevaba mucho el tema lírico de sus letras. Yo pienso que eso le destacó y es una pena, sobre todo porque muere 48, 47 años, es una edad, yo insisto, donde para la esperanza de vida de aquí, que está entre 77 y 78 años, a una persona le queda mucho por hacer, y más tratándose del mundo de la música, donde se puede prolongar durante mucho tiempo la etapa productiva. Así que vaya desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia, a sus seguidores. Yo no puedo decir que era su mayor fan, pero yo dudo mucho que alguien que escuche música popular no se sepa por lo menos un estribillo de una de las canciones de Oscar Sarante, quien tengo entendido tenía mucho tiempo luchando contra distintas enfermedades. Hay una bachata muy bonita de él, me parece que se llama Que Viví o algo así por el estilo, que parece una despedida. No sé si fue una despedida adelantada. A veces hay esas coincidencias en la vida de los artistas, sea pues nuestro más... Porque él tuvo en años anteriores enfermedades que le provocaron, que incluso lo pusieron en estado de gravedad. Era un sobreviviente. Okay. Y ciertamente, como tú dices, un artista de una trayectoria. Se inició en agrupaciones musicales, merengueras, incluso recuerdo que tuvo en la agrupación de Guancho Viloria en su época. Sí. Cuando Guancho Viloria empezó, salió de los beduinos, que creó su propia orquesta. Sí. Había un estribillo de alguien que decía como Guancho Viloria, ametrállame con tu tronco de garganta. Ese era Oscar Sarante, perteneciendo a esa orquesta. Usted es increíble, pero hasta de música le pega. Bueno, debo decir entonces que usted es más increíble que yo. No, a todos nos gusta. Eso tiene bonito la bachata está de luto. La música y el deporte, por ser expresiones del espíritu, yo siempre digo que esa es la ventaja que tienen, y por eso es importante no solo impulsarlas como expresiones culturales también, que lo son. Unifica la sociedad. O sea, lo que la política divide, lo que la economía divide, lo que las ideologías divide, luego te lo une la música. El deporte y la música están por encima de las polarizaciones políticas. Ahorita hablamos de Chalhú, por ejemplo, de don Rafael Chalhú, que es uno de los más grandes estudiosos junto a Uchi del merengue como expresión. Sí, yo recuerdo una vez oyendo el programa de Chalhú en radio. Íbamos en el vehículo con un amigo y Chalhú, empezando el programa, pues él hace una descripción de la música que va a poner y describe la letra y todo esto, y uno aprende muchísimo. Exacto. Y él, haciendo ese ejercicio, le dedicaba el siguiente merengue que iba a poner a un gran oyente suyo, Pelegrín Castillo. Y usted quiere dos seres en las antípodas, en las antípodas ideológicas, que tú no te imaginas, que comparten, entre otras cosas, el amor por la expresión musical que es el merengue típico. De Dagoberto es explicar esa expresión auténtica del alma nacional expresada en la diversidad de los ritmos. Eso es así. Miren, por cierto, quiero aprovechar para hacer dos cosas. Primero, dar cuenta, porque yo pienso que es justo. Con eso no le estoy ni concediendo nada, ni cediendo nada a quienes yo siempre que tenga razón criticaré, pero cuando las denuncias son respondidas, yo creo que es bueno hacer acopio de ellas. No porque el cumplimiento del deber se tenga que convertir en una excepcionalidad, sino porque en un país como este, lo bueno es que cacarearlo. Hay que motivarlo, sí. Se hizo la denuncia acá varias veces del estado de la calle Club de Leones, esquina San Vicente de Paúl, por la situación que se había dado entre agua, asfalto, y cómo eso le estaba embromando la vida, para no decirlo de otra forma, a los residentes en esa zona de Alma Rosa Primera, y mucha gente que en la mañana usa la Club de Leones como desahogo, porque avanza mucho hacia la avenida Sabana Larga, hacia la misma Venezuela. Ciertamente se hizo la reparación, lo aplaudimos desde acá, se hizo la intervención. Obviamente, falta que esa intervención continúe toda la avenida Club de Leones, y por eso quise involucrar no solo al ayuntamiento, sino a la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de esa zona del Gran Santo Domingo. Porque ¿cuál es el problema? Las fugas, claramente, de la cometida de agua. Y la fuga va generando, por varios asuntos que no vamos a describir aquí, que son físicos y que son claramente temas de ingeniería civil, va provocando por erosión y por una serie de elementos el gran problema, el deterioro de la capa asfáltica.
Además de que obviamente se pierde el preciado líquido para el cual se hace una inversión enorme en infraestructura. Entonces, lo primero que decimos, además de, claro, encomio a la autoridad, bien, al señor alcalde Alfredo Martínez, yo usted lo trato más que nada con un látigo, es cierto, pero no me pesa, como decía aquel político de la Segunda Guerra Mundial, con un ramo de flores en la otra mano, porque al final lo que yo quiero es que la cosa funcione bien. Venga de donde venga, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Sí. Si es el que lo hace bien, pues qué bien, bueno, excelente. Qué bueno, sí. Entonces, que la intervención primero se mantenga, porque no es el único sitio. Lo dije aquí, mire, la Club de Leones con San Francisco de Asís está en el mismo estado. Y antes de la San Francisco de Asís, en dirección este-oeste, tengo que apuntar el nombre de esa calle, no recuerdo, es donde está el centro de Gnosis. Hay una fuga ahí y va a pasar lo mismo tarde o temprano. Luego está el tema de que la reparación se haga con la calidad adecuada, que el trabajo sea preventivo y proactivo, no solo correctivo. Santo Domingo Este tiene en esa zona, desde en Sancho Sama, la Rosa Primera, Segunda, el Rosal, y todos esos lugares donde reside mucha gente, donde hay muchos negocios, sobre todo de servicios. Caramba, tiene una de las zonas más bonitas y bien desarrolladas. Sí. Organizada en términos urbanísticos y eso la menos arrabalizada. Sí, la menos arrabalizada. Sin embargo, es la que sufre de mayores puntos. Atracos. No, y de mayores puntos donde se hacen charcos, precisamente se acumulan aguas por un asunto de eficiencia o en cuanto por a mantenimiento lo que tiene que ver infraestructural. con, sí, mantenimiento infraestructural, porque la obra está hecha y se inauguró hace 1000 años. El tema está en nuestro país en el mantenimiento, sobre todo, no el mantenimiento para cada cierto tiempo volver a lo mismo, no, el mantenimiento que ahorra costos, que es el que se busca. Así que yo quería dar ese señalamiento. La otra es una denuncia, podrá parecer un poco pendeja, pero es una denuncia al fin. Ministerio de Salud Pública está justo al frente, al Intran, ahí al área donde se hacen los papeleos de la licencia. Está el Ministerio de Obras Públicas, ¿están ahí mismo? Ministerio de Salud Pública. Era Tiradentes, esquina San Cristóbal. Y esto no es una denuncia que tenga que ver con salud ni nada, pero es un tema importante. Manden a su chofer al frente a estudiar las normativas de transporte. Ahora existe la costumbre de parte de esos choferes de parquearse en la calle que está justo detrás, que es paralela a la San Cristóbal y adyacente ahí a la avenida Tiradentes. De parquearse a cargar cualquiera de los elementos que tengan que cargar para llevar a otros lugares, eso no está mal. Pero hacerlo en el medio de la calle y que el que venga... Taponamiento. El que venga atraque a re. Sí. Miren, uno entiende la importancia que tiene todos los temas de salud pública, eso es cierto, pero son las instituciones que tienen que dar el ejemplo. Así es. Ahí hay espacio de sobra para hacer cualquier labor de carga o descarga sin la necesidad de obstruir el tránsito. Sobre todo lo digo porque el problema no es tanto perder ni 5 ni 10 minutos, que atención, el tiempo de uno vale y mucho. Es el único recurso que no se puede recuperar, el tiempo. Todo lo demás se puede medianamente recuperar, el tiempo no. Por eso es tan valioso el tiempo. Es más, el dinero, yo siempre se lo digo a algunos amigos cuando hablamos de eso, lo único que el dinero compra es el tiempo ajeno. Piénselo. Eso es lo que el dinero compra. El tiempo de otros en la realización de un servicio, en la generación de un producto, en el valor agregado, en todo. Por eso el tiempo es tan valioso. Entonces, el problema a veces no es tan solo en el tiempo que usted le roba a otro. Es en la actitud con la que usted reacciona cuando le reclaman. Porque a todo esto, un carnet oficial ni una placa oficial es patente de corso. No, y que si están haciendo un trabajo que se entiende un trabajo positivo, como tú dices, carga Hágalo de carga dentro, de parquése medicamentos. bien, échese por lado. Entonces argumentan o sea, se abrazan de eso para justificar la obstrucción del tránsito. Eso pasa también con los camiones de basura. Bueno, estamos recogiendo la basura. No, estamos recogiendo la basura, ¿y qué? podemos tamponar la calle. No, eso no es verdad. Eso no es así. cierto. O sea, se puede hacer Eso sin no es cierto. la necesidad de obstruir el tránsito. Miren, por último, y en los pocos minutos que nos quedan, pues ya estamos en la recta final y de hecho ni siquiera va a ser un comentario, ya hicimos uno bastante extenso más temprano. Lo del informe de la percepción de la corrupción, volvemos a lo mismo y lo decíamos más temprano. Aquí yo sé que es un tema que, como hemos dicho, es el eterno violín. Cuando se está fuera del poder, la corrupción es un ácido. Cuando se está en el poder, entonces luego hay que entenderla, se buscan atenuantes. Pero ahora hay una situación mundial que obliga a tratarla a la transparencia y no manejarla, porque ahora no hay oculto. Ahora todo puede saberse. Entonces, y la corrupción era una práctica cuando se podía contener la información. Hoy no. Yo tengo un solo razonamiento brevísimo sobre ese tema. Donde hay más Estado, sobre todo infraestructura pública innecesaria, grande, enorme,
casi, yo diría, un virus el hecho de que cada administración se vea en la obligación de ampliar más el tejido estatal, producto del sistema político electoral que hemos desarrollado, fruto de haber, señores, invertido incluso el fardo cultural, donde la idea de éxito, insisto, para mucha gente es pasar a estar dentro del Estado, no para hacer del servicio público el sacerdocio que nosotros pretendemos que sea. No, en el entendido de que allí se pueden aspirar a los salarios que para conseguir en el sector privado habría que tener o muy buenas ideas o muchísimo tiempo de trabajo o una capacitación. Es la fuente de mayor empleo del mundo. No, y no solo eso, Fafa. Se convirtió el Estado en el cliente que todo el mundo sueña con tener para suplir con los niveles de calidad que sean, porque al final, si usted tiene la venia del que paga, usted va a recibir el cheque. Se convierte, en el caso de los medios de comunicación, que lo hemos dicho, en el anunciante idóneo, no el sector privado, el Estado. Entonces, hemos convertido el Estado, ese ogro generoso, que es incapaz de generar riqueza por sí mismo, sino que maneja la que todos creamos, en el elemento principal, en el factor generador de corrupción, hasta el día que alguien no tenga el valor de cargar con el costo político de decir que va a disminuir, que va a hacer una reingeniería para asignarle al Estado en personal y en recursos lo que mínimamente necesita, nosotros no vamos a pasar todos 60 años discutiendo sobre esto. Mira, es un buen tema, pero yo quiero, ya estamos en la puerta del fin del programa, compartir un problema de salud y que es humano. Yo padecí cáncer de próstata y tuve que irme a tratar a Estados Unidos y me costó el alma. Ahora ya aquí puede tratarse y en el hospital del cáncer se trata. Pero el problema de la radiación en este país es una cosa insólita. Yo tengo muchos amigos que están tratándose porque por mi experiencia recurren a uno como información y me han dicho que hace 4 días la máquina de la radiación del hospital no funciona. Tú te imaginas para los infelices, para la gente que no tiene recursos económicos, que ese es el lugar donde puede ir a protegerse, viajar y encontrar de que les digan, no, la máquina no funciona, y como una cosa cualquiera. Digo esto porque yo conozco el hospital, estuve ahí con Magali y conozco a su directora, de que cosas como esa no deben prolongarse, porque son detalles que puede para un médico que no tenga trascendencia, pero para el infeliz, que esa es la esperanza de curarse, el viajar allá y que le digan 3 días consecutivos. ¿Usted se refiere al Instituto Heriberto Peter? Sí. Sí. Que vive lleno de gente. Yo paso por ahí a diario y la cantidad inmensa de personas que van a diario. Hace un gran trabajo. Sí, claro este equipo concluye por el día de hoy. Son las 6:56. Gracias a ustedes por ser nuestra contraparte, por quedarse ahí escuchando y haciendo este programa con nosotros. Nos reintegramos nuevamente mañana a las 3 de la tarde, todo el equipo del Gobierno de la Tarde, por aquí por la Z101. Que tengan buenas noches. El Gobierno de la Tarde.